por salvarnos. Nosotros estábamos muertos y perdidos, totalmente cayendo al infierno por el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar y rescatar a su pueblo de todos sus pecados. Y ahora nosotros fuimos perdonados y rescatados por tu gran gracia, por tu gran amor. Ahora tenemos una esperanza verdadera del reino de Dios. Ya nuestra ciudadanía está en los cielos, esperando la venida del Señor y esperando el reino de Dios. Venga Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el reino de Dios, también aquí en la tierra, en medio de nuestra vida nueva, en medio de nuestra casa, en nuestro matrimonio, en medio de nuestros hijos, para que algunos que no han sido salvos sean salvos. Y para los que han sido salvos, para que sean más dignos de ir como más un hijo digno de Dios. Hoy aquí estamos también esperando tu misericordia y tu sabiduría. Señor, no somos nada, somos pecadores, somos débiles. Aunque fuimos perdonados, tenemos mucha debilidad y defecto, errores. Por lo tanto, aquí estamos esperando tu obra y también tu poder para que nos limpien y nos ordenen más y más día con día, para que nosotros seamos un hijo más digno y limpio para servir al Señor Dios. Así que nosotros queremos servir al Señor con todo nuestro corazón. Así que nosotros queremos amar a Dios como Abba Padre con toda nuestra alma. Señor, ayúdanos. Aquí estamos esperando tu poder y tu sabiduría. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Estamos orando por la iglesia de Costa Rica y por los hermanos que no están aquí también, para que tengan más fortaleza y sabiduría de Dios, para que estén con nosotros siempre en la comunión con el Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 6 al 7. Josué capítulo 1. Capítulo 1, verso 6 dice: Esfuérzate y sé valiente, porque tú le partirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, hoy vamos a eh, meditar, ¿verdad? De igual manera siempre para recibir, ¿verdad? La sabiduría de Dios y el poder de Dios. Salir de la tierra de Egipto es como la salvación. La tierra de Egipto, ¿verdad? Se refiere al mundo. Entonces Dios sacó a este pueblo de la tierra de Egipto para entrar, ¿verdad? Para que entren a la tierra de Canaán, una tierra de promesa. Esta tierra de Canaán también se refiere al reino de Dios, ¿verdad? Y también se refiere nuestra vida cristiana en este mundo. ¿Por qué? En la tierra de Canaán también había, ¿verdad? Hubo guerras y guerras. Entonces, según su como ganancia, ¿verdad? Vence contra sus enemigos de la tierra de Canaán. Había 7 tribus ajenos. Entonces, según su ganancia, según su victoria, ellos podrían ganar su tierra más. Pero en el reino de Dios no hay guerra. Por eso esta tierra de Canaán también se refiere a nuestra vida cristiana. Hay guerra, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. El que no vence va a perder, ¿sí o no? El que no puede combatir completamente, entonces va a perder. Solamente hay 2 opciones, ganar o perder. Entonces hoy vamos a entender un poco sobre el mandamiento de Dios. El tema de hoy es mandamiento de Dios. Como hablando, ¿verdad? Mandamiento también suena como la ley. Es cierto, la ley de Dios es mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios. Es la ley, ¿verdad? Es la ley de Dios. Hoy vamos a aprender qué quiere decir mandamiento. Si nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero no vamos a votar mandamiento, no vamos a votar, ¿verdad? La ley. Nos edifica también esta ley. Es muy necesario también esta ley, el mandamiento. Y ahora nosotros, como salvo, ¿verdad? No vamos a ser salvos por las obras de la ley, no para ser salvo, sino para que seamos un hijo más limpio y ordenado y digno de Dios. Entonces no, ¿verdad? No toma en su cuenta este mandamiento. ¿Cómo va a vivir? Va a vivir, ¿verdad? Libremente. No tener como orden, ¿verdad? Es algo raro. Vamos a tener buen orden, regla. Se llama mandamiento. Por eso para los salvos también les ocupa mandamientos de Dios. Hoy vamos a meditar un poco sobre el mandamiento de Dios. Sí, se llama palabra de Dios. Palabra, la palabra, ¿verdad? De Dios es como un mandamiento de Dios. ¿Sí o no? Mandamiento de Dios y ley de Dios. Sabemos que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, ninguno. Es cierto, pero ya ahora nosotros, como el pueblo de Dios, como siervo de Dios, ¿verdad? Testigo del Evangelio, ¿cómo no vamos a cuidar bien el mandamiento de Dios? Aquí, como dice aquí también, ¿verdad? Verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú le partirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Entonces, así siempre Dios le hace, ¿verdad? Recordar. ¿Usted qué promesa tiene? ¿Usted quién es, verdad? Descendiente de su padre, que tenía, ¿verdad? Este mandamiento, por ejemplo, juramento con Dios, promesa con Dios. ¿Quién es usted? Pueblo de Dios. Un pueblo escogido, distinguido del mundo, de los gentiles. Por eso este pueblo de Israel, ¿verdad? Se refiere a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los salvos. O sea, los pueblos, el pueblo de Dios que va a entrar al reino de Dios. En el reino de Dios, ¿quién vive? El pueblo de Dios. Entonces nosotros siempre aquí recordamos, ¿verdad? Siempre quiénes somos. Si somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? Nación santa, real sacerdocio. Sí. Entonces, siempre lo escuchamos la palabra, ¿verdad? Como nos dice Dios. ¿A quién? A su pueblo. Así vamos a recordar, aquí Dios está hablando, ¿verdad? Este juramento de Dios como pacto de Dios con sus padres. Entonces Dios quiere darles a ellos, ¿verdad? Igual, porque ya Dios lo juró y le prometió, le dio una promesa, ¿verdad? Dios no va a cambiar. Así Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Por eso nosotros estamos, ¿verdad? Tranquilos, confiados, bien. ¿Por qué? Así me dio Dios. Él va a cumplir, no defendiendo de mi situación, ¿verdad? No. Según lo que dijo Él va a cumplir. Entonces aquí estamos confiando así en la palabra. Eso es nuestra fe. Por eso siempre vamos a seguir confiando más y más, ¿verdad? Día con día en la palabra. Es importante. Por eso en la reunión siempre número uno, ¿verdad? Para escuchar la palabra. Para recordar lo que nos dice, nos dijo Dios. Leer la Biblia cada día, ¿verdad? Es algo muy necesario, ¿verdad? Un requisito de nuestra vida cristiana. Sin la palabra no somos nada. Entonces estamos leyendo la Biblia para también recordar lo que ha dicho, lo que nos ha permitido, prometido y permitido. Sí. Entonces, sí, así estamos siempre leyendo y escuchando la palabra de Dios. Domingo pasado les expliqué, ¿verdad?, sobre un orden de la palabra. Número uno, ¿qué es? Oír. Número dos, leer, ¿verdad? Leer. Número tres, recitar. Vamos a practicar en esto, esperando la obra de Dios, la obra poderosa de Dios. Sí, eso es también siempre recordar la promesa de Dios y juramento de Dios. Y aquí dando ánimo, ¿verdad? A Josué, ya Moisés murió, ¿verdad? Era un gran profeta. Moisés, ¿verdad? Era un hombre muy humilde y manso, más que todos. Entonces Jehová, ¿verdad? Hablaba con Moisés cara a cara. Así era un gran profeta. Pero por un error, ¿verdad? Él no pudo entrar a la tierra de Canaán. Murió mirando ahí. Pero ya ahora a Josué le tocó, ¿verdad? Guiar a este pueblo duro. Un pueblo duro, ¿verdad? Un corazón duro. Se quejaba y se quejaba. Muchas veces en el desierto, así murió casi mayoría, ¿verdad? Como 600,000 judíos, varones, ¿verdad? De 20 años arriba. Casi todos. Solamente Josué y Caleb entraron. Ya José es como un profeta, un líder de todo su pueblo. Qué difícil eso, ¿verdad? Qué difícil.
Por eso dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, confiando en la palabra de Dios, en lo que ha dicho Dios. Esfuérzate y sé muy valiente. Así, para nosotros también, sí, lo ocupamos. Como estar, ¿verdad? Fuerte, esforzarnos más y más. ¿Por qué? Así viene una debilidad fácilmente, depresión, ¿verdad? Una debilidad viene y viene. Entonces vamos a estar siempre fuerte y valiente. Porque cada día viene tentación y engaño del diablo. Nos pone, ¿verdad? También un tropiezo. El que no está preparado, ¿verdad? Listo para vencer o tal vez, ¿verdad? Sobrepasar, sí o sí se calle. Sí o sí se calle. ¿Por qué se cayó? ¿Verdad? Porque no estaba preparado. Dios siempre nos dice, ¿verdad? Esté fuerte. Aquí dice, sé fuerte y muy valiente. Así vamos a buscar la voluntad de Dios. Así vamos a ponernos el mandamiento. Ese mandamiento como la ley, ¿verdad? Nos funcionará como, ¿verdad? Redil de las ovejas. Como cerca de su rebaño. Lo cuida. No pasa, ¿verdad? Más para allá. No. Aquí tenemos redil de las ovejas, que es la iglesia, que es la reunión con los hermanos. No vamos a pasar de esta redil de las ovejas. Así la iglesia tiene también orden. Sí, el que no respeta el orden de la iglesia va a pasar, ¿verdad? Para él no importa, es el redil de las ovejas. ¿Qué es el redil de las ovejas? La iglesia. Orden de la iglesia es como redil de las ovejas. Lo llamamos como mandamientos. Sí, mandamientos. Es la ley. Sí, mandamiento, ¿verdad? Es la ley. Nosotros no mencionamos muchas veces sobre la ley, ¿verdad? La ley, ¿cómo menciona? Ah, sí, ningún ser humano será justificado, ni será salvo por la ley, por la obra de la ley. Entonces, no ocupamos la ley, no. Entonces, no mencionamos mucho. Pero la ley es mandamiento de Dios. De verdad que lo que dice en el Antiguo Testamento también muchas veces habla, ¿verdad? A los judíos. Mandamientos, la ley, ¿verdad? Y así Dios ha puesto el camino de la bendición y de la maldición. Solamente dos caminos, maldición y bendición. Pero nos parece que aquí lo que dice, ¿verdad? La Biblia del Antiguo Testamento solamente habla y habla. La bendición de la carne. Como parece que no está hablando una bendición del reino de Dios. Busquemos Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Exaltará, ¿verdad? Te exaltará Dios sobre todas las naciones de la tierra. Ya hoy en día, ¿verdad? Sabemos que este pueblo de Israel tiene gran poder por dinero, ¿verdad? Sí, poderoso por dinero, pero no por su obediencia. Aquí dice, si oyeres
atentamente, ¿verdad? Atentamente, constantemente, siempre, la voz de Jehová, tu Dios. La voz de Jehová es la ley de Dios, mandamiento y palabra. Si oyeres, ¿cómo se llama eso? Si obedece, ¿verdad? Si obedece a la palabra, al mandamiento, aquí dice, tu Dios Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero sabemos que Dios no por, ¿verdad?, sus obediencias de este pueblo, sino el tiempo de Dios. Dios está exaltándole. Pero no como completamente, ¿no? Y suena también como una bendición de la tierra. Verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyes la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú y en la ciudad, y bendito tú en el camino. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de sus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu cañasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Hasta, ¿verdad? Canasta, hasta canasta. Esta canasta, ¿verdad? Es como una bandeja en su cocina, en su casa. Será benditas tu canasta de comer, sí, suena, ¿verdad? De comer. Y arteza, ¿verdad? De amasar como masa, ¿verdad? Masa de comer. Será bendito, todo, todo. Tu salida, tu entrada, será bendición. Entonces, ¿cómo suena eso? Ah, sí, ustedes van a vivir tranquilo, muy prosperado, ¿verdad? Con mucha bendición. ¿De qué? Aquí solamente suena de la carne, de comer y de vivir en ese mundo. No está hablando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, una vida, ¿verdad?, en el reino de Dios. Pero sí, eso también es sombra de nuestra vida eterna en el reino de Dios. Según su obediencia, según su, ¿verdad?, sus guardar y cumplir los mandamientos, será bendito así en el reino de Dios todo. Por eso, así que Dios está hablando, ¿verdad?, de su pueblo, de su pueblo. El pueblo de Israel es un pueblo de Dios carnalmente, no espiritualmente, carnalmente. Así que ese pueblo tiene esta promesa de Dios, un pueblo en ese mundo. Pero los judíos también tienen que recibir la salvación para ir al cielo. Tienen que recibir el Señor Jesucristo como su Salvador. Será bendito, ¿verdad? Por eso aquí, como capítulo 28 de Deuteronomio, habla sobre una bendición de la tierra y de la carne. No está hablando, ¿verdad?, una bendición de espíritu. Sí. Entonces, esto, ¿verdad?, es una vida eterna en el reino de Dios. Como el pueblo de Israel es sombra del pueblo de Dios en el reino de Dios, es sombra de la iglesia. Entonces, mire, comer bien, beber bien, ¿verdad?, en este mundo está bien, pero no se refiere a la bendición de espíritu, es otra cosa. Dios de verdad quiere bendecirnos, ¿verdad?, de una bendición espiritual.
Primeramente, ¿verdad? Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, Dios quiere bendecirnos, sí. Aquí en la tierra también, ¿por qué no? Sí. Pero, ¿cuál es primero, verdad? El reino de Dios y su justicia. ¿Cómo suena esto? La bendición del reino de Dios. Por eso, nosotros vamos a poner más atención, ¿verdad? En la bendición del Espíritu. Por eso aquí entre nosotros, alguno fue salvo por pobreza. No, no está, ¿verdad? Muy bien. Aquí alguno, ¿verdad? Fue salvo por una enfermedad, por una enfermedad. Todo el mundo dice, ¿verdad? Eso es maldición. Vivir ahí pobremente, ¿verdad? No tiene algo de comer, ¿verdad? Muy pobre. Pero uno fue salvo por esta pobreza. Mucho, ¿verdad? También muchos ricos que tienen mucha riqueza, bienes, entonces le hace muy difícil ser humilde para recibir la palabra. Así difícil, ¿verdad? Un rico entrar al reino de Dios. Así Jesucristo dijo. Por eso tener mucha riqueza no es bendición. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Como según lo que dice aquí en la Biblia, parece bendición. Dios quiere bendecirnos de comida, ¿verdad? De entrada y salida. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Pero no, no es todo eso. Uno, ¿verdad? No tiene nada. Así fue salvo. Si hubiera tenido mucha riqueza aquí entre nosotros, podría ser salvo. Uno vive, ¿verdad? Tranquilo, no tiene nada, ¿verdad? Relajado, no tiene problema. Entonces, mucho no estaría aquí. Por eso, vivir pobremente no es maldición. Solamente, ¿verdad? Vamos a guardar como nuestra riqueza los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Vivir, ¿verdad? Por ese camino de mandamiento. Mandamiento es un camino. Se llama la ley, ¿verdad? También. Por eso nosotros así vamos a poner mucha atención en el mandamiento de Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, verso 47 al 50. San Juan capítulo 12, verso 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, aquí Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Para salvar al mundo, no para juzgar al mundo. Entonces, Él dijo, ¿verdad? Yo no voy a juzgar. Pero aquí dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí, palabra, ¿verdad? Se llama el Evangelio, palabra de Jesucristo. Las palabras que yo os he hablado, ¿verdad? Son espíritu y son vida.
estas palabras, ¿verdad? Que yo os he hablado, les juzgará. Se llama el Evangelio, mandamiento. Por eso, como hablando, ¿verdad? Mandamientos, así, también podemos pensar, mandamiento de Dios es la ley. Es cierto, ¿verdad? La ley de Dios. Como aquí dice, ¿verdad? Palabra de Dios. Ese suena igual. Dice, ¿verdad? El Evangelio. Aquí también dice el mandamiento de Dios, dice, ¿verdad? Vida. ¿Cómo dice? Vida eterna. Mandamiento de Dios es vida eterna. Como la ley, ¿verdad? De Dios es vida eterna. Y la palabra de Dios es vida eterna. O sea, Dios quiere darnos su vida eterna por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Así suena igual que el mandamiento y que la ley. Sí, nosotros somos salvos por medio del Evangelio. Así es. Y aquel día, ¿verdad? En el día postrero, estas palabras que yo os he hablado, les juzgará. O sea, mandamiento, la ley les juzgará. El Evangelio les juzgará. Fuimos salvos, ¿verdad? Pero los que no han sido salvos será juzgado, condenado por el Evangelio. Sí, por el Evangelio. Así que Dios nos ha dado este mandamiento. ¿Cómo no vamos a guardar? Y ahora nosotros, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, también vamos a guardar bien. No vamos a vivir como queremos, como no tiene nada, como no tiene nada de mandamiento, no tiene nada, ¿verdad? Como redir, sale y entra, no tiene orden. No está bien, hermano. No tiene orden de la iglesia. Si quiere, viene. No quiere, no viene. Tiene orden. Tiene mandamiento de Dios. Me parece que no. Está jugando, ¿verdad? Está jugando según su pensamiento peligroso. Tenga el orden, por favor. Se llama también el orden de la iglesia. Regla, ¿verdad? Y mandamiento. Suena igual. Seamos así fiel. Seamos fiel aquí en la iglesia. El mandamiento, ¿verdad? El mandamiento de Dios es vida eterna. Capítulo, ¿verdad? 12, versos 50 dice. El mandamiento de Dios es vida eterna. Como San Juan 6:40 dice, ¿verdad? Sí, eso es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que me envió. Dice, ¿verdad? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en su nombre, tenga vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios es mandamiento de Dios. Suena igual, ¿no? Voluntad de Dios es mandamiento de Dios. Entonces, Dios, ¿qué quiere? ¿Verdad? ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Tenga vida eterna. Tenga vida eterna primero y tenga también este mandamiento en su corazón. Sí. Por eso, la salvación, ¿verdad? Es recibir el Evangelio de Dios. Somos salvos por el Evangelio. Pero el Evangelio de Dios es mandamiento. El Evangelio de Dios es mandamiento. ¿Sí o no? Mandamiento. No lo cuidamos, ya no tenemos. No para decir que, ¿verdad? Uno que no lo cuida va a perder la salvación.
No, no estoy hablando de eso, sino que uno, siendo salvo, ¿cómo nos lo cuida? Uno ha recibido, de verdad, este regalo tan grande que tiene un precio muy alto de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo nos lo cuida? Sí lo cuida, cuida muy bien. ¿Por qué? No hay otra cosa más preciosa, ¿verdad? Que esta. Así uno lo cuida, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿no lo cuida bien? Entonces, no entendió bien este valor, este precio. No, vamos a cuidar bien. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo cumplir la ley para ser salvo? No. Así que Dios ha dado la ley y mandamiento a su pueblo, no a los gentiles. Dios no está hablando, ¿verdad?, de los que no han sido salvos, de los que no tienen interés. No. Dios está hablando a su pueblo. Tenga en su cuenta este mandamiento. Cuídelo. Vamos a tener regla bien de la iglesia. Es muy importante. Por eso uno sale y entra, a veces viene, a veces no, tiene regla. No, no está bien, peligroso. Será bendecido. Aquí dice, ¿verdad? Maldición. Deuteronomio capítulo 28 habla, ¿verdad? Si usted oyere estas cosas, será bendito todo, tu salida y tu entrada, todo. No obedece, no oye, no obedece, será maldición. Solamente dos opciones, maldición y bendición. Bendición o maldición. Será maldito tu salida, tu entrada, todo, su bandeja en su cocina. Será maldito. No estamos esperando una bendición de la carne solamente, no. Si queremos, ¿verdad? Una paz y gozo en nuestro corazón, comiendo y bebiendo bien, uno tiene paz y gozo carnalmente, saciado, ¿verdad? Muy bien. Pero la paz y gozo de Dios es diferente. Viene de arriba, espiritualmente. Entonces, hermano, ¿cómo viene eso, verdad? Sí, según nuestra obra, de guardar los mandamientos. Vamos a caminar rectamente por el camino de vida. Eso es guardar bien, ¿verdad? Sus mandamientos. Sí, el mandamiento de Dios es la vida eterna. La salvación es mandamiento de Dios. O sea, Dios manda. Tiene que ser salvo. Si no, va a caer al infierno. Es mandamiento. Es como una advertencia, ¿verdad? Advertencia fuerte. Sí. Señor está cerca. Pero uno que no está preparado, ¿cómo no le da, verdad, en su cuenta? Ah, estoy peligroso. Señor está cerca. Hay que tener más orden, ¿verdad? En su vida, por favor. Hay que tener más regla. No somos judíos. No para que seamos judíos, no. Ya somos libres de todo, ¿verdad? Así somos de Dios. Pero uno que no tiene mandamiento, su regla, su camino bien recto, se pierde, ¿verdad? Saliendo, entrando. Se perdió su dirección también. Así viene, perdido. Y se va. No tiene regla. Peligroso. Por eso, sí, como dice aquí, ¿verdad? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Este mandamiento, como el Evangelio, nos salvó. Y también este Evangelio le juzgará a los que no están en el mandamiento, a los que no están en la ley. Se llama la ley del espíritu de vida. Romanos, ¿verdad? Capítulo 8 dice, si hay la ley de la muerte, si hay la ley de pecado, también hay la ley del espíritu de vida. Sí, debemos ser guiados por el Espíritu Santo
los que todo, ¿verdad? Son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son de Dios. Vamos a cuidarnos, hermanos. No estamos jugando aquí. Vamos a tener, ¿verdad? En serio, seriamente vamos a tener y llevar bien orden y mandamiento, la palabra de Dios. Hoy vamos a pensar eso, ¿verdad? San Juan capítulo 15. Verso 3 al 5. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Mire, uno lo toma, ¿verdad? Como un consejo, como una recomendación de uno. No, le digo, hermanos, es mandamiento de Dios. Es la ley de Dios para los salvos. Para los salvos. No para ser salvos, sino para los salvos. ¿Me explico? Es mandamiento. Entonces, uno que no lo cuida, pierde su vida nueva, pierde, ¿verdad?, esta oportunidad de su vida gloriosa, digna, para servir a Dios. Qué lástima, ¿verdad? Eso, perder el tiempo, mucha pérdida de su vida. Dios le rescató, ¿verdad? Pero el que no permanece, aquí dice, en mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Siempre lo aprendemos, ¿verdad? Este capítulo como parábola de la vida verdadera, que es Jesucristo, pero también aquí habla sobre la iglesia. La iglesia. Jesucristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Entonces vamos a recibir mandamiento de cabeza. La cabeza manda a su cuerpo. Muévese. Dedo. Sí. Y viene mandamiento, la ley. Entonces el que no está conectado, ¿verdad? Permanecido en su cuerpo, relajado, ¿verdad? Así, no puede llevar bien el fruto. Eso es mandamiento de Dios, igual. Por eso Dios ha puesto su mandamiento en su cuerpo, bien ordenado. ¿Sí o no? Si hay células, ¿verdad? Aquí en nuestro cuerpo, muchas células. Pero si hay una célula que no se controla por la cabeza, ¿cómo se llama eso? Cáncer. Se llama cáncer, ¿no? No se controla según su cuerpo, según su como organización de su cuerpo, no recibe mandamiento, ¿verdad? De cabeza, una célula se llama cáncer. Se crece solo, ¿verdad? Y come otra parte del cuerpo. No obedece. No es cuerpo. No es parte del cuerpo. Es una enfermedad del cuerpo. Por eso, sí, vamos a recibir este orden de la cabeza como un parte del cuerpo con corazón humilde. Sí, eso es muy importante. Así Dios ha puesto su mandamiento en su iglesia. No es consejo, hermanos, es mandamiento. No es su herencia, hermanos. Ah, sí, su herencia del pastor. Venga los domingos, venga los miércoles, por favor. Siempre participemos, ¿verdad? En la reunión, no nos faltemos. Ah, es su herencia de pastor o de la iglesia. No,
Es consejo del pastor. Es un consejo. Yo no lo tomo, ¿verdad? En mi cuenta, porque mucha ocasión tengo, yo muy ocupado, ¿verdad? Y cansado. Yo no voy siempre. Él está tomando, ¿verdad? Eso un consejo, sí, un consejo del pastor. No me importa. No es consejo, hermanos. Hoy les digo, por favor, es mandamiento de Dios y orden de la iglesia. Uno que no obedece, ¿cómo será bendecido? Al contrario, maldición. No lo ve, ¿verdad? Ustedes, es una maldición. No, no me parece, no es maldición. Pero la Biblia dice solamente dos, ¿verdad? Opciones. Bendición o maldición. Maldición o bendición. ¿En dónde está caminando usted? Es mandamiento de Dios. La ley del espíritu de vida. Sí, vamos a obedecer a la iglesia. Vamos a caminar juntos. Sí, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. No me pasa nada, ¿verdad? ¿Me parece? No me pasa nada. No voy, no me pasa nada, pero está pasando algo. Es mandamiento de Dios. Busquemos Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de verdad, de la verdad. O sea, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Envió esta carta a Timoteo. Ya ahora, ¿verdad? El apóstol Pablo sabe, yo no tengo mucho tiempo. Así, ya viene, ¿verdad? La muerte. Así murió decapitado en Roma el apóstol Pablo. Sabiéndolo, así le envió a Timoteo como última carta a él. ¿Qué le enseñó? Sí, yo quiero, ¿verdad? Verte. Pronto, pronto. Pero ya no sabemos el tiempo. Y dice, sí, como yo tardo o tal vez sí, yo no puedo, pero espero que sepa usted cómo debes conducirte en la iglesia. Aquí dice, en la casa de Dios. ¿Qué es casa de Dios? La iglesia. ¿Cómo tiene que, ¿verdad? Conducirte y manejarte aquí en la iglesia? Aquí estamos aprendiendo así, ¿verdad? Una forma de hablar diferente y reaccionar diferente. No, aquí estamos, ¿verdad? En pasatiempo, ¿no? Aquí estamos como miembros de la iglesia, como miembros de la casa de Dios. Así que Dios quiere levantarnos, ¿verdad? Edificarnos. Así que Dios quiere glorificarnos. Será prosperado, ¿verdad? Y bendecido. Si oye y practica, ¿verdad? Y cumple en la palabra, en ese mandamiento, será prosperado y bendecido. Algo así vamos a tomar más orden, más mandamiento. No para ser, ¿verdad? Un hombre religioso, no. Como judío, ¿verdad? Fariseo, no. Como un hombre real, como hijo de Dios. Es importante. No vamos a aceptar, ¿verdad? Mucho corriente del mundo. Ellos como viven así.
poniendo mucha cosa en la cara, con tatuaje, ¿verdad? Como quiera vive. Pero no vamos a correr, ¿verdad? Según este corriente del mundo. Así nosotros somos más como clásico, ¿verdad? Clásico, tradicional, es mejor. Por eso aquí no tenemos mucho instrumento, ¿verdad? De mucha bulla, solamente piano, más clásico. Es así. No vamos a correr, ¿verdad? Así, según el corriente del mundo. Así, las iglesias, sí, como lo acepta. Y lo aprovecha. Bien. Eso sí, yo sé que eso es costumbre de las iglesias. Yo lo respeto, no importa, ¿verdad? Baila, si quiere bailar, puede bailar. Está bien, pero solamente, sí, como nuestra iglesia, ¿verdad? Tiene su costumbre y también ambiente distinto de otra iglesia. No estoy juzgando, ¿verdad? Otra iglesia que tiene otra forma de cómo hacer culto. No, eso es costumbre y cultura de cada iglesia, no importa. Pero el problema es que una iglesia no predica el evangelio, es problema serio, muy serio. Entonces, ¿qué le sirve, verdad? Bailando mucho y cantando 30 minutos, una hora, gritando y brincándose. ¿Qué le sirve? No. Por eso recibir este orden, ¿verdad? Primero de la vida eterna. El mandamiento de Dios es la vida eterna. Hay que tenerlo primero. Orden de la vida. Y después, sí, vamos a caminar también por el camino de mandamiento. Camino de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos guía? Por medio de la iglesia. Uno menosprecia a la iglesia. Se va, ¿verdad? Poco a poco, fuera, apartado. Es peligroso. Tiene que ser humilde, más humilde, ¿verdad? Recibiendo esta regla de la iglesia, orden de la iglesia, meterse más centro. Bordes, en los bordes, peligroso. ¿Me explico? Sí. Así vamos a tomar, ¿verdad? En nuestra cuenta este orden. La Biblia dice con todo tu corazón. Vamos a buscar aquí San Juan 14. San Juan 14, verso 15. Leamos, sí, leamos juntos. Vamos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si ama al Señor Dios, pero ¿por qué no guarda el mandamiento del Señor? ¿Por qué no guarda, verdad, regla y orden de la iglesia? Y ahora Dios está trabajando por medio de la iglesia, en medio de la iglesia. ¿Sí o no? Es cierto. No hay otra manera. Si me amáis, guardan mis mandamientos. Ahora Dios ha puesto su mandamiento en su iglesia. Hay que respetar el orden de la iglesia, regla de la iglesia. ¿A qué hora, verdad, comienza el sermón? Si hay orden. ¿A qué hora termina? ¿Verdad? Si hay orden. ¿Qué día habrá reunión de sector? Sale orden. ¿Es orden? Lo tomamos en nuestra cuenta como mandamiento de Dios. Ah, sí, sí, Dios me permite, voy. No, es mandamiento. No es como un consejo, ¿verdad? No es como una sugerencia de uno, hermano. Ah, hermanos, venga, venga aquí. Hay reunión. No es opción, es mandamiento. Vamos a tomar en nuestra cuenta así. Me explico.
Eso es su bendición. ¿Por qué estoy diciendo eso? Para su bendición, para su prosperidad, felicidad. Sí. Entonces les pregunto, ¿cuánto, verdad, mandamiento tiene usted como regla de la iglesia, orden de la iglesia? Por ejemplo, uno tiene, en el principio de año siempre tomamos una meta. Yo no voy a faltar a la reunión. Excelente. Entonces, ¿cuánto mandamiento como regla de la iglesia tiene en su corazón? ¿No tiene? Tome, por favor. A los domingos yo no voy a faltar. Tómelo como mandamiento de Dios. A los miércoles yo no voy a faltar. Tómelo como su mandamiento de Dios. No es su herencia, no es consejo, es mandamiento de Dios en su iglesia. Uno quiere justificarse, ¿verdad? Por eso yo no voy. Para Dios no hay excusa. Sí, yo sé que alguno, ¿verdad, hermano? No puede venir, por ejemplo. Está bien, pero muchos, por ejemplo, aquí estamos. Muchos. Sé que puede venir, pero no viene. Sí tiene compromiso, ¿verdad? Pero ya nosotros ya teníamos compromiso de antemano. Desde el principio de mes ya tenemos plan. ¿Cómo va a tener otro compromiso? ¿No? Eso es número uno, ¿verdad? Para mí. Eso es como promesa con Dios. Mandamiento con Dios. Vamos a cumplir. Eso es su bendición. Verso 21. Verso 21 dice, 14, ¿verdad? O sea, no, 14 veces 21. Leamos juntos, vamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ya entendemos, ¿verdad? Muy bien. Así es. Entonces, no es como la ley de los judíos. Sí, los salvos también tienen la ley del espíritu de vida. Los salvos también tienen orden de la vida. ¿Cómo no? Vamos a respetar este mandamiento de Dios. Vamos a respetar. Esto es temer a Jehová. Temer a Jehová. Es cierto. Respetar a Jehová. Así el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿A ustedes ama a Dios? Sí. ¿Cómo le ama? No lo guarda, no tiene mandamiento, no tiene regla, ¿verdad? No tiene redil. Sale y entra como quiera. No tiene redil de las ovejas. Es miembro. No tiene mandamiento. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos, varios, no solo uno. Entonces el que tiene más mandamiento en su vida, él va a vivir, ella va a vivir rectamente. ¿Sí o no? Sí. Ella va a vivir, él va a vivir más, ¿verdad? Dignamente. Pero uno que solamente tiene uno, yo voy solamente el domingo. Entonces, ¿otros días? Libre. Está libre. Muchos tampoco tienen, ¿verdad? Este mandamiento del domingo. Esto es amar a Dios. Esto es temer a Dios. Es cierto. Vamos a tomar en nuestra cuenta, por favor. Esto es amar a Dios. Y dice, ¿verdad? Jehová dice, Jesucristo dijo, yo le amaré. ¿Por qué? Está en mi mandamiento. Está en mi lugar. Está en mi casa. Constante y diligente, ¿verdad? Yo le amaré y me manifestaré a él. Es cierto. Entonces,
Eso es su bendición. Busquemos San Juan 15, ¿verdad? Aquí, San Juan 15, el siguiente capítulo, verso 10. Capítulo 15, verso 10 y 11 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así viene gozo y paz de Dios. Uno que camina en el mandamiento rectamente, viene, sí, gozo y paz. Sí, en ese mundo hay gozo y paz, de comer bien, de beber bien, ¿verdad? Disfrutándose, gozándose de las cosas del mundo, gozoso, muy alegre, pero no es de Dios. Estas cosas del mundo no es de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Fruto de la tierra. Caín ofrecía, ¿verdad? Fruto de la tierra. Producto de la tierra. Dios no puede ser agrado. No puede ser agrado, preocupado y triste. Vamos a tener más orden, por favor. Jesucristo así vino, ¿verdad? Aquí también Jesucristo dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Sí, Él guardó todo mandamiento, ¿verdad? Y toda la ley en toda su vida. Ninguno faltó. Ninguno le faltó. Así dijo, ¿verdad? Últimamente consumado es. Ya hecho está. Cumplido está. Terminado está. Sí, salvar, ¿verdad? Salvarnos de la salvación. Y también Él guardó todo mandamiento. Consumado es. Es un testimonio de Él. Al morir, ¿verdad? En la cruz, dio su testimonio. Consumado es. Ya guardó. Yo cumplí todos los mandamientos, palabras que me mandó. Sí. 15 verso 14. Sí, 14. Leamos juntos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Jesucristo recibió mandamiento de su Padre, Él hizo todo, ¿verdad? Cumplió todo. Y ahora Jesucristo nos dice, vosotros sois mis amigos. ¿Cómo suena eso, verdad? Míos, mis amigos, mis hermanos, mi familia de Espíritu Santo. Si hacéis lo que yo os mando, aquí está la condición. Si hacéis lo que yo os mando. Así dice, ¿verdad? También sobre el amor. Por eso salir de este mandamiento es pecado. Es pecado. Así que los salvos también peca. Y viene disciplina de Dios. No vendrá condenación por el pecado. Dios no va a condenar, juzgar, ¿verdad? A los justos con los impíos. No. Pero Dios plaga, juzga a los salvos. Mientras vivimos en ese mundo, sí, vamos a recibir disciplina de Dios. Es algo difícil. Se llama disciplina y también se llama plaga de Dios. ¿A quién? Sería a los salvos. Por eso muchos también viven, ¿verdad? Sufriendo. ¿Usted está sufriendo por el Evangelio? Les pregunto. ¿Usted está sufriendo por la iglesia, por la voluntad de Dios o no? ¿Verdad? Será bendición. Por eso vamos a tomar en nuestra cuenta, ¿verdad? Estos mandamientos de Dios. Por lo menos, ¿verdad? Como regla de la iglesia, orden de la iglesia.
fuertemente, fielmente. Por favor, por eso dice, busquemos Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, verso 15. Y 16, Deuteronomio capítulo 26, verso 15 y 16. Dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel, y Jehová tu Dios te manda que hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Cumpla, ¿verdad? Primero hay que escuchar y recibir. Y dice, cumplas estos estatutos. Palabras, estatutos es mandamiento, ¿verdad? Regla, o sea, la ley de Dios. Y decretos, y también, ¿verdad? Mandamiento de Dios. Cuida, dice, cuida, por favor. No, no aquí está hablando, ¿verdad? Cuidándolo mucho, con todo tu corazón serás salvo. No, no está hablando aquí eso. Sino, Dios está hablando a su pueblo, a los suyos, a sus amigos, a sus hijos, ¿verdad? A su familia. Cuida, por favor. Usted ha sido salvo, cuídelo. Con mucha confianza, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucha reverencia a Dios. Eso es temer a Dios. Dice aquí por eso, de ponerlos por obra con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Sí? Por eso, como les pregunto, ¿verdad? ¿Cuánto mandamiento tiene? O sea, ¿cuánto, verdad? Orden. ¿Cuánto orden tiene en su corazón? Orden de la iglesia. Yo no voy a, ¿verdad? Faltar o yo voy a hacer eso. Yo voy a llegar siempre a tiempo. No, atrás. Voy a llegar a tiempo. Eso es tener, ¿verdad? En su cuenta, en su corazón, como regla, orden. Es bueno, ¿sí o no? Es bueno. Como dicho, un dicho, ¿verdad? Ah, sí, Dios me permite, voy a llegar temprano. No, no estoy consejándoles, estoy hablando, ¿verdad? El mandamiento de Dios será bendición. Por eso, con todo tu corazón, dice, con todo tu corazón. ¿Cómo está poniendo su corazón para cumplirlo, para llegar a, ¿verdad? A tiempo? ¿Cómo está poniendo tu corazón? ¿Cómo está poniendo tu alma? Con toda. Nosotros vamos a entender eso, ¿verdad? Ah, él está poniendo todo. A ella, sí, está esforzándose mucho para llegar a la reunión. Sabemos, ¿sí o no? Claro, claramente lo vemos. ¿Por qué? Se ve. Sí hay muchas cosas que no se ve, pero por lo menos se ve. Ah, él está esforzándose mucho. Aunque le cuesta por la distancia, ¿verdad? Por problema económico, cuesta. Tiene mucho, ¿verdad? Tropiezo, sí, pero lo vemos que él está esforzándose mucho. Entendemos. Muy bien. Por eso, ¿verdad? El problema es el corazón. No tiene corazón. O sea, no quiere, no sale eso. ¿Cómo lo hago? ¿No sale?
¿Qué debemos hacer? Sí, vamos a tomar primero, ¿verdad? Como el mandamiento, como la ley de Dios. Eso para nuestra prosperidad. Eso para nuestra felicidad, de carne y de espíritu, de igual. Primero de espíritu, ¿verdad? Primero de espíritu. Y después de la carne. Así Dios quiere bendecirnos de gran manera. Por eso, ¿cómo estamos cuidándolo? Con todo nuestro corazón. ¿Cómo estamos poniéndolos en práctica, en la obra? Con todo nuestro corazón. Hagamos, ¿verdad? Lo hagamos así con todo nuestro corazón. Vamos a llevar este orden, mandamiento y regla de Dios y de la iglesia. Así que nosotros vamos a participar en la reunión. Los miembros del coro, los miembros como maestros, los maestros del colegio de la iglesia. ¿Cómo está poniendo su corazón en su trabajo? Vamos a aprovechar bien, hermanos. Los hermanos que cocinan allá, ¿verdad? Y ahora tenemos un orden nuevo, ¿verdad? De limpiar junto aquí. Pero ¿cómo está llevando este orden como mandamiento de Dios? Ah, Dios me mandó por medio de la iglesia. Ah, Dios me llamó y me ha puesto aquí y me mandó estas cosas. ¿Cómo no vamos a cumplir? Sí, pero con todo tu corazón, por favor. No como si Dios me permite, ¿verdad? Ah, sí, salió una ocasión, ¿verdad? Urgencia, de urgencia. Uno tiene, ¿verdad? Una excusa perfecta por trabajo, por trabajo, por trabajo. No puede. Estoy de acuerdo, pero Dios cómo estará, ¿verdad? Entonces vamos a orar. No solamente, ¿verdad? Poniendo excusa ahí a la situación, a las personas, a su vida, ¿verdad? Propia, no poniendo excusa a ellos, no, sino buscando la manera. Señor, ¿cómo hago yo, verdad? Yo quiero llevar esto honestamente. Un mandamiento obvio, muy claro, que deberíamos llevar, pero no sale, pero no está pidiendo a Dios, no está, ¿verdad? Buscando la manera, quieto, ¿verdad? En la casa. Ah, yo soy así. ¿Cómo lo llamamos? Maldición. No hay otra palabra. Es bendición o maldición. Solamente dos palabras. Maldición o bendición. No hay otra palabra. Me explico. No queremos recibir maldición, pero no quiere llevar o no quiere obedecer. ¿Cómo será bendito? Mire, les digo con mucho amor y con mucho respeto a ustedes. ¿Para qué? Para que sea bendito de gran manera. Para que sea, ¿verdad? Digno, más digno de recibir la bendición de Dios aquí en la tierra también en el reino de Dios. Vamos a cumplir el tiempo, hermanos. Vamos a tratar de llegar a tiempo. ¿A qué hora comienza, verdad? Ensayo de coro. Sabemos. ¿A qué hora comienza, verdad? El colegio de la iglesia. Tenemos orden. Y aquí, ¿verdad? Sermón de domingo. ¿A qué hora comienza? Vamos a llegar, ¿verdad? Antes de empezar. ¿Sí o no? Más bien, ¿verdad? Llegamos un poco más temprano para saludar a los hermanos. Compartimos un poco de la vida personal, cómo ha pasado, ¿verdad? ¿Qué pasó en su vida? Algo así vamos a llevar más orden. ¿Sí? Con todo nuestro corazón vamos a cumplir.
Y no vamos a faltar, ¿verdad? Los servicios, por favor, los maestros, los miembros del coro, y el trabajo de sonido y también cocina, ¿verdad? Y limpieza, todo. Aquí hay su asiento, ¿sí o no? Aquí hay su asiento. Ausente, entonces vacío su asiento. ¿Me explico? Aquí no estamos solamente calentando, ¿verdad? Nuestro asiento, ¿no? Aquí es mi lugar, aquí es mi casa, aquí hay mi trabajo, aquí hay mi función con los hermanos. Es una familia de Dios. Sí. ¿Cómo no? Vamos a respetar nuestro trabajo. Aunque no tiene cargo, pero también tiene su función. Aquí hay su asiento. Venga. Sí, siempre, constantemente y diligentemente. Algo obvio, ¿no? Algo muy obvio. Pero nosotros lo menospreciamos, ¿sí o no? Menospreciamos mandamientos. Menospreciamos así la palabra de Dios. No es maldición. Tal vez usted está ahorrando maldición y maldición. Un día se explota. Con mucho cuidado. No estoy maldeciéndoles, sino si yo quiero bendecirles. Sea bendito todos, hermanos. A veces lo regaño, ¿verdad? A alguno, personalmente, llamando hermano, hermana. No haga así. ¿Por qué estoy hablando así? ¿Verdad? No quiero molestar, sino que sea bendito, tenga más orden en su vida. Por favor, es su bendición. Leer la Biblia cada día y orar. Ya ahora tenemos, ¿verdad? Un orden de leer la Biblia. Entonces, así lo tomamos en nuestra cuenta como regla de Dios, como la ley de Dios. Sí, ¿verdad? Me edifica, ¿sí o no? Este orden me edifica. No teníamos, ya ahora tenemos otra como regla, por ejemplo, de la iglesia, orden de la iglesia. Hoy podría entregar, ¿verdad?, su hoja de febrero a sus líderes. Ya tenemos, ¿verdad?, este orden nuevo de marzo. Vamos a ir chequeando, leyendo y cumpliendo este mandamiento. Lo llamo, ¿verdad? Mandamiento. Yo quiero llamarlo mandamiento. Orden, regla de la iglesia. Entonces uno que no toma en su cuenta, ¿verdad? No importa. Yo leo. Pero llevar junto es diferente. Sí puede correr, ¿verdad? Según su carrera, yo voy, ¿verdad? Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Está bien, pero también vamos a llevar este orden. ¿Me explico? Sí. Uno que no puede llevar los dos, es mejor, ¿verdad?, llevar este orden de la iglesia. Y orar, esto es mandamiento de Dios, no es su herencia. Orar es mandamiento de Dios para los salvos. Vamos a orar. Y dar, ¿verdad?, diezmo y ofrenda. No es consejo de Dios, es mandamiento de Dios igual. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 12, verso 6 dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias,
en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Mire, aquí hoy en día estamos leyendo, ¿verdad? Así, Antiguo Testamento. Ya ahora estamos en el libro de Josué, ¿sí o no? Josué. Por eso yo elegí un texto principal de capítulo 1 de Josué. Mire, aquí estamos aprendiendo muchas maneras de ofrecer y sacrificar a Dios en el tabernáculo. Y llegaba la gente, ¿verdad?, para sacrificar. Sí, llegaba, ¿verdad?, por el pecado, con un sacrificio, según la ley de expiación, pero también hay ofrenda, ¿verdad?, de agradecimiento. Si hay ofrenda voluntaria, sacrificio y ofrenda. Y aquí también habla sobre diezmo. Si diezmo es mandamiento de Dios. ¿A quién? ¿A quién manda? Al pueblo de Dios, a su pueblo, no a los gentiles. Los gentiles no van a entender. No, aquí no está diciendo eso tampoco, ¿verdad? Uno dando su diezmo será salvo. No, tampoco. Así ofrendando, ¿verdad? Con todo su corazón será salvo. No, no estoy diciendo eso. Usted ha sido salvo. Y ahora usted tiene una potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora usted tiene esta potestad de servir a Dios. Hijos, como real sacerdocio, ¿no? Como real sacerdocio. Puede servir a Dios en la casa de Dios, en el templo de Dios. Es una bendición, hermanos. Sí. O sea, hoy en día muchos hermanos dan su ofrenda, ¿verdad? Diezmo constantemente. Estoy muy agradecido y contento también por tener más ofrenda, ¿no? Ah, esta hermana, ¿verdad? Tiene este corazón. Ya se salió. Aquí nadie obliga a nadie. No se preocupe. ¿No quiere? No, no pasa nada. Pero como personalmente yo, ¿verdad? Como pastor de la iglesia, yo me preocupo un poco. No por dinero, sino porque no tiene este corazón de agradecer a Dios. Mire, no es su herencia. Así se puede. ¿Verdad? Dele. No, no estoy hablando. Hoy, como tema de hoy, es mandamiento de Dios. La ley de Dios. Si no da, no está obedeciendo a Dios. Así es, ¿verdad? El diezmo. Aquí sale mucha ofrenda elevada, ¿verdad? De vuestras manos, así, elevada. Y hay sacrificio, ¿verdad? Aquí dice holocausto. Y traer, ¿verdad?, un animal y dividirlo, ¿verdad?, de parte, patas y entrañas de este cuerpo. Y abriendo así y pone, ¿verdad?, sobre altar. Y lo quema todo. Sin dejar nada, lo quema todo para dar a Dios. Se llama holocausto. Y voto, también dice vuestro voto. Es como como promesa con Dios. Señor, yo voy a dar eso. Señor, yo no voy a comer eso. Algo así pasó, ¿verdad? Aquí en el Antiguo Testamento. Los jueces también tenían este voto. Jueces. Algo así, los salvos también puede tener votos con Dios. Es bueno tener, ¿verdad? Promesa con Dios. O sea, tener en su corazón como un mandamiento personal con Dios. Se llama voto. Mire, nosotros, ¿cómo estamos dando, verdad? Nuestro diezmo y ofrenda. Sí, yo voy a esperar. No se preocupe, hermanos. Según situación, ¿verdad? Propia, no puede explicar bien. No se preocupe. Solamente tenga este corazón de agradecer a Dios. Porque Él me salvó, pagó todos mis pecados por la sangre.
Vamos a agradecer a Dios con todo nuestro corazón. Dice, con todo nuestro corazón. Amará a tu Dios, ¿verdad? A tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su esfuerzo. Sí, gastando, ¿verdad? Pagando algo, ya no se queda. No, ahora como no puede dar su ofrenda ni su diezmo. Qué lástima esa situación. Sí, lastimosamente uno vive ahí, apretado, ¿verdad? Una salida muy como chiquitita. Sale un poco, yo tengo un poco, no se preocupe. No, no estoy hablando, ¿verdad? De lo que no tiene. No, sí se puede, ¿verdad? Lo que se puede, si pueda. Entonces, como dice también una ofrenda, ¿verdad? De las primicias, de las primicias. Eso yo lo veo, ¿verdad? Personalmente yo, cuando yo tengo mi salario, primero doy mi diezmo. Es como primicia de mi ganancia. Antes de gastar, ¿verdad? De otra ocasión, yo primero saco mi diezmo. Estoy tratando como las primicias. Y después, sí, yo gasto, ¿verdad? Si hay mucha cosa que pagar y gastar, pero sí, como nosotros, hijos de Dios salvos, vamos a agradecer a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Abel, ¿verdad? Abel, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel ofreció su ofrenda. ¿Cómo se llama eso? Por la fe dice, por la fe. No para decir que Abel, ¿verdad? Fue salvo por esta ofrenda. No, no es así. Ya, Abel tenía esta fe. Ya es como hijo de Dios, ¿verdad? Ya tiene relación con Dios y salía, ¿verdad? Este corazón agradecido, ¿verdad? Y contento para dar ese sacrificio a Dios. Dios ya se agradó a ver y a su ofrenda. No por ofrenda, por la fe, dice. Hebreo 11, ¿verdad? Verso 4. Por la fe. Por eso uno, por sacrificio, por la ofrenda, será salvo. No. No hay una ofrenda, ¿verdad? De los muertos que no han sido salvos tampoco. No puede dar ofrenda, ¿no? Uno, ¿verdad? Visitando aquí, da su ofrenda. ¿Quién es? Yo no conozco, ¿verdad? Y poniendo su nombre, ¿verdad? No sé quién es, pero ya llegó y ofrendó su ofrenda. Muchas gracias, muchas gracias, pero me preocupo primero por la alma, ¿verdad? Sí, él como vino aquí como una visita, ¿verdad? Una vez y no vuelvo, no volvió más. Me preocupo por su alma, no por la ofrenda. Así, Caín ofreció algo, pero no por la fe. Era muerto. Dios, ¿cómo va a recibir eso? Fue rechazado. Y se enojó tanto, ¿verdad? Cólera, un colerón grande. Mató a su hermano. Así, Caín, ¿verdad? Tenía ese celo para con Dios. Yo quiero dar, ¿verdad? A Dios así. ¿Por qué no? Y se enojó y mató a su hermano. Sí, toda la ley, ¿verdad? Que dice aquí en la Biblia, hace para bendecir al pueblo, a su pueblo. Eso es cierto. No guardando, ¿verdad? Irá al reino de Dios, no. Por eso Dios quiere ver también nuestro fruto de la salvación, cómo estamos cuidando este mandamiento, cómo estamos llevando, ¿verdad? Esta promesa con Dios, cómo sale del corazón, agradecimiento. ¿Cómo sale, verdad?
este corazón de glorificar a Dios. Es algo muy natural, ¿es cierto? Los niños, chiquititos, ¿verdad? Inmaduros, no conoce bien cómo está sufriendo mamá y papá. Cuesta, ¿verdad? Entender eso. Aquí son como mayores. ¿Cómo entendemos ese sufrimiento de su padre y madre? Qué difícil, ¿verdad? Sí, hay muchas personas que no cuidan a sus niños, pero también ha sufrido sus padres. Entender eso y agradecer, ¿verdad?, a sus padres. Algo muy natural. Sí, vamos a tener este agradecimiento con todo. Primero con Dios y con su pareja, ¿verdad? Y con su matrimonio y con sus padres y con sus hijos, pero primero con Dios. No vamos a votar, ¿verdad? Este mandamiento, la ley. No somos judíos, ¿verdad? No tomando como los judíos la ley. Pero la ley también, ¿verdad? Es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. No podemos votar, ¿verdad? Vamos a llevar así en nuestro corazón fielmente. Y ahora nosotros como hijos de Dios, así vamos a llevar bien este mandamiento en nuestro corazón. ¿Cuánto mandamiento, verdad? Presente tiene. Vamos a tener. Los que vienen constantemente, ¿verdad? Los domingos, yo lo veo, ¿verdad? Ah, ellos tomaron en su corazón, ¿verdad? Como una regla fija. Una regla fija en su corazón y viene, no falta. Es bueno, ya tomó, ¿verdad? Así como un mandamiento de Dios. Sí, sí, Señor, yo voy. Sí, Señor, yo estaré ahí con los hermanos los domingos. Así vamos a tener. Y también hay mucho mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento. Como dice, ¿verdad? No pequéis, no pequéis. Es un mandamiento. Y hoy solamente yo hablé, ¿verdad? Sobre el mandamiento que vamos a cumplir. Pero si hay un mandamiento que como no haga eso, no haga eso. También dice, ¿verdad? No pequéis. Como hemos recitado, primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos, dice, ¿verdad? Hijitos míos. Estas cosas, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, ¿quiénes son? Son salvos. Hijitos míos, esta cosa, esta palabra, este mandamiento os escribo para que no pequéis. Así vamos a salir del mundo y de la carne, el deseo de la carne. Y San Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es un mandamiento muy serio, ¿verdad? Y fuerte. Todo aquel que es nacido de Dios, la Biblia dice, no practica el pecado. Última parte, ¿verdad? Dice, no puede pecar. Es mandamiento de Dios. Entonces uno siendo salvo peca, ¿qué pasa? Ya tiene un problema, ¿verdad? Con Dios. No decimos que va a perder la salvación, no. Eso no, ¿verdad? Así Dios nos da oportunidades, sí. Entonces, algo así vamos a tomar, ¿verdad? Mandamiento en nuestro corazón para no pecar. Y también vamos a tomar mucho mandamiento en nuestro corazón para cumplir la palabra de Dios. ¿Sí? Si hay mucha cosa que hacer, vamos a llevar bien en nuestro corazón esos mandamientos. Amar, ¿verdad? Al Señor, Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas.
Sí. Espero que sean, hermanos, ustedes, cada uno de ustedes, sea más prosperado y crecido, ¿verdad? Y levantado más según la voluntad de Dios. Sea todos ustedes bendecidos por Dios, aquí en la tierra, ¿verdad? En el reino de Dios también. Vamos a orar juntos. Padre Dios Santo, misericordioso, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, nos guió hasta aquí, según tu gran misericordia. Ya ahora no pertenecemos al mundo, ahora somos de Dios. Somos descendientes del Señor, de la gracia del reino de Dios. Somos herederos del reino de Dios. Aquí estamos esperando tu reino. Pero Señor, queremos presentarnos ante los ojos de Dios sin vergüenza y sin pecado, o sea, sin mancha, con mucho gozo, con mucha gloria. Queremos ver tu rostro. Señor, ayúdanos para que nosotros seamos más dignos y más ordenados y preparados para la obra del Señor Jesucristo. Así que nosotros queremos aprovechar bien el tiempo. Señor, ayúdanos. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.